Hoy continuamos nuestro viaje por Palm Beach, que es una de las zonas más ricas y espectaculares, no solamente de Florida, sino probablemente de Estados Unidos. Y en este paraíso en el que estamos vamos a visitar un sitio muy conocido. Esta casa impresionante que es la Casa Museo de Henry Morrison Flagler, que no solamente fue uno de los emprendedores más importantes de Estados Unidos de finales del siglo XIX y del siglo XX, prácticamente industrializó y llenó de infraestructuras toda esta zona de los Estados Unidos. Construyó trenes hasta Key West por los Cayos de Florida, construyó el primer hotel, un lugar precioso en San Agustín, y además fue el que creó junto a Rockefeller la Standard Oil, así que fue un magnate de los negocios espectacular, y como magnate que era, no podía tener una casa pequeñita, así que vamos a verla. Nada más entrar a la mansión Whitehall, hoy conocida como el Museo Flagler, nos quedamos impresionados por un vestíbulo gigante que recuerda a un atrio romano. Eso sí, recargadísimo de objetos, mármol por todas partes y el oráculo de Delfos sobre nuestras cabezas. En medio de todo aquello nos empezamos a hacer una idea de lo impresionante que iba a ser la casa y a confirmar que los $26 de la entrada sirven para conservar muchas cosas. Justo al comenzar la visita nos saluda César Augusto y un gran retrato del señor Flagler que parece que nos está dando permiso para conocer su morada. Pero antes de adentrarnos en ella, creo que sería interesante conocer la biografía de este personaje, que es fundamental para entender la historia de Florida. Henry Morrison Flagler nació en 1830 en el seno de una familia de origen humilde. A los 14 años se marchó a Ohio desde Nueva York para trabajar como dependiente en el comercio de unos parientes lejanos. Le fue bastante bien y su olfato le llevó a varios negocios. La Guerra de Secesión frustró alguno de sus planes, pero no desistió. En 1986, después de hacer dinero en el negocio de los cereales, conoció a John Davidson Rockefeller. A la edad de 37 años, fundaría con él la Standard Oil Company, que se acabaría haciendo prácticamente con el monopolio del petróleo estadounidense. Eso convirtió a Flagler, el cerebro de la empresa, en una de las personas más adineradas del planeta. El millonario vivió su madurez durante la Gilded Age, la edad dorada americana que siguió a la guerra. Fue un tiempo de grandes conflictos sociales, pero también de expansión comercial. Una época marcada por un enorme crecimiento demográfico y un sur devastado tras la guerra. En ese contexto, Flagler se puso como objetivo cambiar el rostro de Florida mediante enormes inversiones. Todo comenzó tras una visita a Jacksonville para aliviar la enfermedad respiratoria de su primera mujer, Mary Harkness. Por desgracia, el cambio de clima no evitaría su muerte, pero Henry Morrison se quedó en Florida y se convenció de que la belleza de aquella tierra debía poder atraer a mucha gente. Para solucionar la falta de infraestructuras turísticas de la costa atlántica, empezó a inaugurar enormes hoteles en San Agustín y a construir vías de tren con su nueva empresa, la Florida East Coast Railway. Flagler conectó la ciudad con Nueva York. Luego siguió hacia el sur, financiando puertos y fundando Palm Beach. Allí construyó 2 hoteles, entre ellos el Royal Poinciana Hotel, un monstruo de 1000 habitaciones que fue el hotel y la estructura de madera más grande de su época. El magnate llegó a la bahía vizcaína en 1896 y conectó Fort Dallas con el resto de la península. Los habitantes propusieron renombrar la ciudad como Flagler en agradecimiento, pero él lo rechazó y sugirió emplear el término nativo Miami. Muchos lo consideran hoy en día como el padre fundador de esta ciudad. En 1901, Flagler se instaló en Palm Beach con su tercera mujer, Mary Lily Keenan, y un año después le regalaría esta enorme casa como residencia de invierno. Eso hizo que fuera apodada como el Taj Mahal estadounidense. Con 75 habitaciones y más de 9.000 metros cuadrados, esta casa, en estilo académico francés, se concibió para ser la más espectacular de toda Florida. Su diseño gira alrededor de un patio interior con una impresionante fuente que imita los palacios españoles o italianos. Al acceder a las salas comunes de la planta baja, nos quedamos alucinados, especialmente con el salón de música, donde se celebraban fiestas, eventos y exposiciones. Este fue el centro de las reuniones más exclusivas de Palm Beach, ciudad que los Flagler pusieron de moda entre los millonarios como destino para las vacaciones de invierno.
Cerca del salón hay una increíble biblioteca en estilo renacentista que Henry utilizaba para recibir a sus visitas personales, y una de las salas que más nos impresionó es el salón de baile en estilo Luis XV, con 15 puertas y ventanas, cuadros de todo tipo y muchos candelabros. El segundo piso está lleno de dormitorios de lujo, diseñados en todos los estilos imaginables de la época. La mayoría de habitaciones lleva un nombre que corresponde a la gama de colores usada en su decoración: la verde, la rosa. El que más llama la atención es el dormitorio principal de Henry Morrison y Mary Lily, que tiene baños, vestidores y dormitorios anexos. Fuera de la casa, en el pabellón Flagler-Keenan, podemos conocer la pasión de esta pareja por los trenes. Este anexo es una construcción moderna que imita las estaciones de tren de finales del siglo XIX y que sirve como escenario para uno de los vagones privados de la familia, el 91, con el que los Flagler viajaban por la costa este de Florida. Ahora vamos a entrar al vagón privado del señor Flagler. En aquella época, en vez de tener jet privados, pues tenían vagones privados. Vale, eso está bastante mejor que algunos trenes donde he viajado. En este palacio sobre ruedas, Flagler culminó la última de sus grandes aventuras. Cuando Theodore Roosevelt decidió hacer planes para construir el Canal de Panamá, el señor Flagler vio el papel económico que podría jugar Cayo Hueso, la última isla de los Cayos de Florida, a 200 kilómetros del canal. Para aprovecharlo, la empresa ferroviaria de Flagler asumió un reto de ingeniería increíble. En 1905 comenzó a unir los Cayos de Florida con decenas de puentes, un trabajo para el que tocó innovar, experimentar y trabajar día y noche durante 7 años. El 22 de enero de 1912, Henry Morrison llegó a Cayo Hueso en su propio vagón de ferrocarril y fue recibido por aproximadamente 10.000 personas. En el discurso de inauguración, dijo que podía morir feliz en aquel momento y dar su proyecto vital por completado. Lo cierto es que el magnate murió un año después a consecuencia de las lesiones que le había provocado una caída en su querida mansión Whitehall. A su muerte había dejado una inversión de unos $50 millones en la Florida, lo que a día de hoy equivaldrían a unos 1.500 millones. No es extraño que su apellido esté presente en nombres de calles y negocios por toda Florida, incluso que dé nombre a la ciudad de Flagler Beach y al condado de Flagler, y es que Henry Morgan cambió este estado de arriba a abajo. Por este motivo, aunque no seas fan de visitar casas museos, si estás interesado en Florida y en esta época de ambición y megaproyectos, te recomendamos visitar Whitehall. Desde luego, es un lugar donde vas a poder comprender muy bien todo el contexto y el espíritu de esta tierra increíble. A nosotros, la verdad, nos supo a poco, así que quisimos echar un ojo a otras cosas. Una de las cosas interesantes de Henry Flagler era que vio la oportunidad de convertir Florida en un destino turístico. Hizo muchísimo por ello. Y ya que estábamos aquí en Palm Beach, hemos decidido colarnos en uno de los mejores hoteles de Florida y probablemente de Estados Unidos, que es el Breakers de Palm Beach, y es otra de las grandes infraestructuras que el señor Flagler construyó para desarrollar el turismo en Florida. Él vio en Florida una zona pantanosa que podía ser súper empleada para el turismo de todo el país, así que construyó no solamente hoteles como el de San Agustín o esta maravilla que tenemos aquí, sino también vías de trenes, un montón de infraestructuras, así que el enorme turismo que tiene Florida a día de hoy, en muy buena parte, se le puede agradecer a Henry Morrison Flagler. Mirad
qué pasada de fachada también. La verdad es que es un hotel de locura. En general, Palm Beach es una pasada.